Del día de hoy de parte de la palabra de Dios. Y el tema de hoy lo hemos titulado Dios como alfa y omega. Dios, ese es el tema de hoy, Dios como alfa y omega. La Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, eso de que Dios es el principio y el fin, quiere decir que Dios siempre ha existido. Escúchame, Dios siempre ha existido, Él siempre ha existido y siempre existirá, no tiene fin. Él es el principio y Él es el fin. Para nuestra mente finita, para nuestra mente limitada, de la manera en que Dios nos creó, nuestra mente limitada no alcanza a comprender eso, como Dios, cómo siempre existió, o sea, no, de dónde vino, dónde nació, quién es su papá, quién es su mamá, qué pasó ahí. ¿Sabes que mi hija Adrianita le digo todavía, ya está casado y ya tiene 27 años y le digo Adrianita, pues es mi hija, ¿verdad? Mi princesa, pero cuando tenía como 4 o 5 años, me preguntó, me dice, papi, ¿quién es la mamá y el papá de Dios? ¿Y dónde están? Usted sabe, una niñita, muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué le dices a una niñita que te pregunte eso? ¿Dónde está el papá y la mamá de Dios? Y yo le dije, pues lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Está muy chiquita, pero pues le dije, mira, la Biblia dice que Dios, mija, no tiene mamá ni papá, Él siempre ha existido, siempre ha estado, siempre ha existido, y no tiene mamá y papá. Y pues la niña nomás se quedó así como, oh, como que entendió, no entendió, pues yo lo entendió, pero pues tenemos que explicarle, ¿verdad? Pero es el punto que Dios como alfa y omega, Él es el principio y el fin, y si Él es el principio y el fin, escucha esto, Él tiene control de tu principio y de tu fin. Si Él tiene control del principio y fin de Él, ¿no va a tener el control del principio y del final tuyo? Claro que sí, y Él te creó. Entonces hoy debes de saber que Dios tiene control de tu principio y de tu fin. Yo nunca he visto a Dios que deje algo inconcluso, iglesia. Yo nunca he visto a Dios que deje algo inconcluso o que deje una edificación a medias, a medio construcción. Y la Biblia dice que la obra que Dios empezó en ti la terminará hasta el fin. Así es que tanto tu principio como tu fin están en control de Dios. No están en control de Satanás, ni del enemigo, ni están en control del mal, están en control de Dios. Qué bonito saber eso, ¿verdad? Eso te debe dar seguridad, que mi principio y mi fin están en control de Dios, no en el mal que me venga, ni en las cosas que sucedan, están en control de Dios. Entonces, Él es el alfa y el omega. Así es que, iglesia, eso te da seguridad. Que a pesar de que las cosas se estén tomando otro rumbo diferente del que tú pensabas, Dios sigue teniendo control de tu principio y de tu final. Entonces no importa si que las cosas están yendo por otro lado que yo no pensaba, Dios tiene control de tu principio y de tu final. No te preocupes. Está en las manos de Dios. Por algo Dios permite lo que está pasando. Así es que en otras ocasiones también les he enseñado que si la visión que Dios te dio y la promesa que Dios te ha dado no se ha cumplido, tú todavía no te puedes morir. ¿Cuántos dicen amén? De veras, si la visión y la promesa que Dios te dio, ahora que eres hijo de Dios, cuando no eras hijo de Dios, ese es otro cuento, es otra cosa. Ahí no funciona eso. ¿Alguien está escuchando? Pero ya siendo hijo de Dios, Dios te da una promesa, te da una visión. Mientras esa visión y esa promesa no se cumplan, tú no te puedes morir, se tienen que cumplir. Entonces, si tú estás viendo que tu visión está tardando mucho, quiere decir que todavía te faltan muchos años de vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, así es. Y vamos a la escritura, a Mateo capítulo 2, en donde vamos a basar nuestro estudio. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 5, vamos a leer. Lo tiene, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vuelvo al versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, está hablando del niño Jesús cuando recién nació, dice que nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. O sea, el niño Jesús nació
en tiempos en que había un rey llamado Herodes. ¿Sabes qué es ese rey? Era un rey cruel, malvado, malvadísimo. O sea, Jesús nace en una situación y en una ciudad y en un momento de que están las cosas bien difíciles, bien peligrosas, porque hay un rey llamado Herodes que es cruel y que es malo, malo, malo. Al grado de que fue capaz de matar a sus propios hijos con tal de que no le quitaran su reino y su poder. Sus propios hijos. ¿Qué tan malvado sería? Y en esos momentos, cuando la situación está bien difícil, bien peligrosa en esa ciudad, ahí nace el niño Jesús. Lo dice el versículo 1, lo acabamos de leer, lo voy a volver a repetir. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, o sea, nació en tiempos difíciles, peligrosos y malos para él y para todos los judíos y hijos de Dios, porque Roma estaba teniendo control y tenía oprimido a los judíos, y hacía con los judíos lo que quería, y ahí estaba el rey Herodes. En tiempos difíciles, y uno dirá, pues Dios, si tú ya tienes una visión y algo planeado para tu hijo Jesús, que venga a nacer para salvarnos y todo, ¿por qué no lo haces nacer así en momentos fáciles, verdad? Que no sean momentos difíciles, en una ciudad o en un pueblo donde no haya tanta dificultad. No, nació donde había dificultad, donde había un rey bien malo. Así es. Dios tiene planes, Dios sabe por qué hace las cosas y en dónde las hace. En tiempos difíciles y peligrosos. O sea, la gran obra que Dios quería hacer y la gran visión que tenía para que su hijo Jesús cumpliera la obra, la inició en medio de tiempos difíciles. ¿Alguien sigue escuchando hoy? La gran obra, la visión que Dios tenía para que Jesús viniera al mundo, ya el plan que Dios tenía, hizo que todo eso lo inició en medio de tiempos difíciles, en medio de lugares peligrosos y malos. Iglesia, no te preocupes si lo que Dios está haciendo en tu vida, la visión, la obra que Dios está emprendiendo en tu vida, la está iniciando en momentos difíciles y en lugares que parecen bien peligrosos y en medio de tiempos que son malos aparentemente en tu vida. ¿Alguien sigue escuchando hoy? No te preocupes, Dios tiene un plan, tiene una visión contigo y no importa que lo que esté pasando, que estés en medio de lo que está sucediendo, esté en momentos difíciles, porque así nació también el niño Jesús. Ve conmigo el versículo 1 y 2, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, Jesús nace en tiempos peligrosos, en medio de cosas muy fuertes, una ciudad peligrosa, con un rey peligroso, pero dice que llegan unos magos buscando, querían saber dónde iba a nacer el niño Jesús. Y habían visto una estrella. Ellos venían guiándose por señales de una estrella. La guianza que ellos tenían era una señal, por señales venían guiándose. Entonces dice que los magos, ¿quién eran estos magos? No creas que son de esos magos que andan ahora, que hacen magia y todo. Magos en aquel tiempo se llamaban de los sabios. Eran unos sabios que tenían mucho entendimiento en la ciencia y en la astrología. Estudiaban mucho la astrología y la ciencia y eran entendidos en todo eso. Eso se les llama magos. Son los que llegaron, dice que llegaron a Jerusalén a preguntar dónde iba a nacer el niño Jesús. O sea que no sabían dónde iba a nacer, exactamente en qué ciudad iba a nacer el niño Jesús. Y ellos llegan a Jerusalén preguntándole al rey malvado Herodes, preguntándole si él sabía dónde iba a nacer el niño Jesús. Y ahí están los magos preguntando. ¿Por qué? Porque se están guiando por señales. Dice el versículo 3, ve conmigo el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, lógico, ¿verdad? Vienen los magos, que son sabios, entendidos en la astrología, y quieren tener un encuentro con el niño Jesús, quieren saber dónde va a nacer el niño Jesús, traen buenas intenciones, porque más adelante vamos a ver que las intenciones de ellos era ir a donde había nacido el niño Jesús y adorarle. Sus intenciones eran buenas, pero venían guiando por señales, por una estrella. Y como venían guiándose por señales, no sabían con las señales, no alcanzaban a percibir, entender exactamente en qué ciudad iban a ser el niño Jesús. Entonces llegan a Jerusalén y ahí le hacen preguntas a rey Herodes,
que si él sabe dónde van a ser el rey de los judíos. Y le dice, ¿tú sabrás, rey Herodes, dónde van a ser el rey de los judíos, el próximo rey? ¿A quién se le ocurre venir con el rey a decirle que si sabe dónde van a ser el otro rey que lo va a sustituir? Pues se enojó. Como dicen por ahí, se enchiló, como dicen los mexicanos. Se enojó. Pues ¿cómo que me dice a contar que dónde nació el rey, dónde van a ser el rey de los judíos? Yo soy el rey aquí. Y él hasta, oye, era tan malvado que se atrevía a matar a sus propios hijos o a su madre, a quien se le atravesara, con tal de que no le quitaran el poder. Entonces dice que se enojó. Así dice el versículo 3, ve conmigo al versículo 3, dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así se turbó, se enojó al grado de que, pues, ¿cómo que otro rey me va a sustituir? Eso no es posible. Entonces los magos cometieron dos pequeños errores. Los magos, que eran sabios, te vuelvo a repetir, eran sabios entendidos en la astrología, en la ciencia, y tenían buenas intenciones porque querían conocer al niño Jesús, y la única motivo porque querían conocer al niño Jesús era para adorarle y para darle presentes, para darle una ofrenda. ¿Son buenas intenciones o no? Son buenas intenciones. Pero cometieron dos errores. El primer error que cometieron es que iban buscando y querían conocer lo de Jesús, el Salvador del mundo. Sabían que iba a ser el Salvador del mundo, pero lo andaban buscando por señales, no por la palabra. Muy peligroso andarse guiando tu vida por señales. El domingo pasado comentábamos en lo que estábamos hablando de qué importante es que tú no guíes tu vida, iglesia, por emociones, ¿recuerdas? Dios no quiere que guíes tu vida por emociones, por sentimientos. Dios quiere que guíes tu vida por la palabra de Dios. Ahora que conoces a Dios, tienes que guiar tu vida por la palabra de Dios. Cada decisión que vas a tomar, cada movimiento que vas a hacer para la izquierda, a la derecha, para arriba, para cualquier movimiento que vas a hacer, con la palabra, guíate con la palabra de Dios. Estos magos venían guiándose y querían conocer al niño Jesús por señales, por una estrella que vieron en el oriente, pero no por la palabra. ¿Sabes que en ese momento ya existía el Antiguo Testamento? Ya estaba el libro Miqueas, que es el profeta Miqueas, ya existía lo que Miqueas había dicho, ya estaba la escritura. Si estos magos se hubieran guiado por la escritura, por la palabra y no por las señales, no hubieran tenido que ir a preguntarle a Herodes, ni tuvieran que haber gastado dinero y tiempo para ir a subir a Jerusalén, porque no era la ciudad donde iban a nacer el niño Jesús. Estaban en una ciudad errada. Jesús iba a nacer en Belén y ellos estaban en Jerusalén, subieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se estaban guiando por señales y no por la palabra. Y la palabra en Miqueas, ve conmigo a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mira lo que la escritura ya decía del Mesías, ya decía dónde iba a nacer el Mesías. Y si ellos seguían por la palabra, se evitan y se ahorran el de andar subiendo hasta Jerusalén y andarle preguntando a un hombre inconverso que nada tiene que ver con Dios, a ver que les dé un consejo. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, vamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2, mira lo que dice la escritura. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Ya existía Miqueas? Ya existía Miqueas. ¿Y por qué entonces los magos no se basaron en las escrituras? Porque sucede como en la actualidad. La gente no guía sus vidas por la palabra. Hay gente que anda guiándose por señales y milagros. Cristóbal Colón, tan sencillo. ¿Quién ha oído de Cristóbal Colón? ¿O a quién lo reprobaron cuando le preguntaron cosas de Cristóbal Colón? Pero Cristóbal Colón, ya existía la Biblia, ya existía Isaías cuando Cristóbal Colón andaba investigando a ver si la tierra era redonda o cuadrada o cúbica o de cómo era. Isaías 40, 22 dice claramente la Biblia. Si me lo ponen en la pantalla, por favor. Isaías 40, 22 dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya le estaba diciendo que la tierra es redonda. Cristóbal Colón, ¿para qué andas molestando a los reyes de España y pidiéndoles tanto dinero y frustrándote y buscando, investigando? Vaya a la palabra, mijo, y se acabó. No necesita investigar nada. ¿Sí o no dice? Él está sentado sobre ¿qué? Círculo de la tierra. Ya existía Isaías, ya existía cuando Cristóbal Colón andaba haciendo eso. Entonces, ¿por qué hay gente que le gusta batallar? Sabes que la vida no es complicada. Nosotros nos la hacemos complicada. En realidad, la vida no es complicada. Tú te la complicas. Ve a la palabra, depende de la palabra, toma decisiones con la palabra. No te guíes de otra manera más que con la palabra. Los magos no se estaban guiando por la palabra. Y ahí van a Jerusalén. Estaban guiando por señales.
Es muy peligroso andarse guiando por señales. Iglesia, si los magos se hubieran guiado por la palabra y hubieran leído Miqueas, no se hubieran ido, se hubieran ahorrado el tener que ir hasta Jerusalén. Se hubieran ido directamente a Belén. ¿Alguien me está escuchando? Porque la Biblia dice que en Belén iban a nacer. Se hubieran ahorrado tener que ir a Jerusalén, se hubieran ahorrado tener que enfrentar y preguntarle a un inconverso malvado llamado Rey Herodes. Todo eso se hubiera... Y mi pregunta es esta, iglesia. ¿Cuántas cosas te podrás evitar? ¿Cuántos tiempos malos podrás evitar en tu vida si guías tu vida por la palabra? Y déjate de andar buscando señas y señales. Que es bueno, claro que las señales y todo eso es bueno, los milagros. Aquí en la iglesia del Paso Palabra han surgido muchas señales y muchos milagros. A mí y a mi esposa cada rato nos hablan ustedes, cuando no es una familia es otra, y nos dan, nomás quiero comentarle, pastor, nomás quiero comentarle, pastora, que el milagro que Dios hizo en un hospital, el milagro que Dios hizo con mi salud, el milagro que Dios hizo con este familiar, el milagro que Dios hizo en mi economía, milagros y señales y prodigios. Claro que creemos en las señales y prodigios, pero no podemos guiarnos por las señales. La Biblia dice que las señales seguirán a los que creen, no los que creen seguirán las señales. Los magos andaban siguiendo señales. ¿Sí? Entonces, vaya conmigo a Marcos, póngamelo ahí en la pantalla, Marcos capítulo 16, a ver si no me equivoco en el versículo. Marcos capítulo 16, versículo 17. A ver si es ese. Sí, habla de las señales, me dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y sigue hablando de muchas señales. Pero ¿qué dice? Que estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en señales y milagros? Claro, y Dios lo está haciendo. Pero las señales y milagros, iglesia, te van a seguir. Tú no tienes que seguirlos a ellos y darte ya por ahí, por las señales. Hay gente que hasta se mueve de iglesia y hasta hace lo que hace porque busca señales. No andes buscando las señales, las señales te van a seguir a ti. ¿Estoy siendo claro en esto? Y los magos estaban guiando por señales y no por la palabra. Y no se ahorraron. Ahí van suben hasta Jerusalén y ahí están con el hombre este malvado preguntando todas las cosas que en dónde deberían nacer el niño Jesús. Iglesia, ahórrate malos tiempos, malas pasadas y cosas tristes que pueden venir a tu vida. Guíate por la palabra. Por eso siempre hemos insistido. Vamos a leer la palabra, iglesia. Acostúmbrate a leer la palabra. La palabra siempre te va a hablar. Donde quiera que tú la abras, donde lleves un estudio sistemático o no muy sistemático, pero cada vez que tú leas la palabra, donde la estés leyendo, Dios te va a hablar. A tu situación, a tu vida personal. Es bien importante que guíes tu vida por la palabra. Estos hombres estaban guiando su vida por señales. Y no podemos guiar nuestra vida por señales. Si tú me haces un milagro, Dios, pues yo te sigo. No, no es por señales. Síguele primero y Dios va a hacer el milagro. Porque los milagros y las señales siguen a los que creen. Amén. Así es que es bien importante que sigamos a Dios, pero por la Escritura y nos guiemos por la Escritura. Entonces los magos tenían buenas intenciones, sí, trataban de adorar. Y ese era el propósito principal de los magos, adorar a Jesús, al niño Jesús. Ve conmigo al versículo 8. Vamos al versículo 8. Estamos todavía en la misma... En Mateo, en el mismo evangelio, Mateo capítulo 2, pero versículo 8, mira lo que dice la escritura en el versículo 8. Y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedlo saber para que yo también vaya y le adore. O sea, aquí está hablando el rey Herodes, en el versículo 8 está hablando el rey Herodes. Y el rey Herodes dice que le está dando una guianza a los magos ahora para que encuentren al niño Jesús. ¿Cómo llegó a esa conclusión Herodes? Dice la escritura, lo acabamos de ver también en versículos anteriores, dice que Herodes sabía muy bien que la escritura tenía la verdad y sabía la verdad. Dice que reunió a todos sus sacerdotes y a los sacerdotes de aquel tiempo, religiosos que conocían la escritura, y les preguntó, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Ustedes deben de saber por las escrituras. Y ellos les contestaron, le dijeron, sí. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 la escritura dice que el niño va a nacer en Belén de Judea. Fíjate cómo el rey Herodes, siendo malvado, sabía que las escrituras tenían la verdad. Y fue y consultó. Como estos magos no sabían y vieron a preguntarle a él, él fue y preguntó a los sacerdotes, a los que sabían la ley y las escrituras, y les dijo, ¿dónde van a nacer? Dijo, pues en Belén de Judea. Y ya una vez que investigó,
Entonces les dice ahora sí a los magos, le dice, van a hacer, yo les voy a decir dónde van a hacer en Belén de Judea. Vayan a Belén y localicen al niño Jesús donde nació, y cuando sepan, avísenme porque yo también quiero adorarlo. Eran mentiras del rey Herodes. Pero dijo, avísenme para también yo ir a adorarlo. Pero qué tremendo que un hombre inconverso, que nada tiene que ver con las cosas de Dios, el rey Herodes, está ahora guiando a los magos que con todo su corazón desean adorar a Dios. ¿Cómo es posible que una persona inconversa, que nada tiene que ver con Dios, le esté dando una palabra y Dios la esté usando a esa persona para guiar a los magos que sí tienen buenas intenciones de buscar a Jesús, para guiarlos a dónde encontrarlo? ¿Me estás siguiendo, iglesia? No te estás perdiendo, ¿verdad? ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo es posible que un hombre inconverso Dios lo use para que darle una pauta y decirles a los magos dónde van a encontrar realmente al niño Jesús? ¿Será posible, iglesia, que una persona inconversa que tú conoces o que no tiene nada que ver con Dios, Dios la use para darte una guía y una palabra? Claro que sí. Escúchame. Dios puede usar a una persona inconversa que nada tiene que ver con Dios para darte una palabra. Por medio de esa persona nomás la va a usar para darte una palabra, darte una guía de lo que tienes que hacer. Aquí lo estamos viendo. Herodes al final les dijo, sí, ¿saben dónde van a hacer? Ustedes que andan preguntando, magos, van a hacer en Belén de Judea. Vayan, y cuando vayan y lo encuentren, me avisan, por favor. Leamos de nuevo el versículo 8. Eso es lo que dice el versículo 8. Mira y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedlo saber para que yo también vaya y le adore. Wow. Qué increíble. Versículo 11. Ve conmigo al versículo 11. Seguimos en la misma historia. ¿Y qué tiene que ver de todo esto, pastor? Con el alfa y el omega y el principio y el fin. Ahorita lo vas a ver. Versículo 11. Y al entrar en la casa, llegan los magos a donde está, llegan a Belén de Judea, donde está el niño Jesús. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué dice el versículo? Que al entrar a la casa vieron al niño con su madre. Para ese momento ya Jesús ya tiene como casi 2 años de edad. Casi 2 años de edad. Dice que entraron y vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice? Lo adoraron. Ponga atención, dice lo adoraron. ¿A quién? Al niño Jesús. No dice los adoraron. Ahí no está ninguna adoración a María. Dice, y lo adoraron. ¿Y quién estaba ahí? María y el niño Jesús, y lo adoraron. Nomás a Jesús lo adoraron. María no lleva adoración. ¿Alguien sigue escuchando hoy? Y lo adoraron, dice. Y luego los magos, dice que pues estaban allí y le dieron presentes. Por cierto, dice que estaban ¿en dónde? ¿En el pesebre? ¿Dónde dice que estaban? En una casa. Ya no estaba en el pesebre, ya casi tenía 2 años el niño Jesús. Ya estaba en una casa, y era una casa propia del papá de Jesús. Debes de saber, iglesia, como ya te lo hemos enseñado, que los papás de Jesús no eran pobres, tenían bastantes recursos. A 2 años de nacido, el niño ya estaban en una casa y casa propia, que pagaba con su trabajo de la carpintería José. No fue pobre, fue rico, tenía suficiente para hacer las cosas. Están en una casa, pues dice que llegaron y adoraron a Jesús, no a María, adoraron a Jesús. Y los magos, dice el versículo 12, ve conmigo el versículo 12, dice claramente el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, aquí están los magos, encuentran al niño Jesús ya en una casa, casi tiene 2 años el bebé, lo adoran y dice que le dan presentes. Usted sabe, le trajeron oro, incienso y mirra, presentes. Por cierto, eso de los magos, la tradición inventa tanta cosa. Los magos, dice que eran los magos, no dice cuántos magos eran. La tradición pone 3 magos. Ahí no dice cuántos, vea usted la escritura, no dice cuántos magos. Y luego la tradición te pone nombres, la Biblia no dice nombres. ¿De dónde inventan tanta cosa? Pues así la tradición inventan muchas cosas. Pero la Biblia dice lo que dice. Amén. Eran magos, no dice cuántos, no traen los nombres, pero ahí estaban, y dice que sí traían presentes oro, incienso y mirra. El oro significa la divinidad de Jesucristo, de Dios, en él. Y luego el incienso significa oración, significa que por medio de la oración es el único medio que podemos comunicarnos con él, con Jesús. Y luego también traían mirra, que era una especie que se usaba para los cuerpos cuando iban a ser enterrados, hablando de que Jesucristo tenía que ser
muerto en la cruz y ser enterrado. ¿Alguien está escuchando hoy? Pero ahí están, llegan los magos y le traen presentes, le traen ofrendas, y entonces dice que por leímos ahorita en el versículo 12, pero siendo avisados los magos, por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes les había dado unas instrucciones a los magos. Vayan y se localicen dónde está el niño Jesús. Y una vez que sepan dónde está, en qué lugar exacto de Belén, háganmelo saber, porque yo también quiero ir a adorar. Puras mentiras, lo quería matar. Entonces les dio las instrucciones. Cuando ya lo localicen, vienen y me avisan. Tú sabes que una orden de un rey es una orden. Cuidado. Y esa orden tenía. Pero dice que esos magos, cuando encontraron al niño Jesús, recibieron un sueño. Y por sueño les dijeron, no regreses. ¿Cómo dice el versículo 12? Vamos a leerlo de nuevo. Ahí lo tienen en la pantalla. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. O sea, no vuelvan a Herodes. No le lleven la información. Regresaron a su tierra por otro camino. Ahora quiero que pongas atención. Regresaron ¿a dónde? A su tierra por otro camino. Ya no regresaron por el camino donde habían andado. Ya no volvieron a atravesar el camino que habían seguido. Ya no regresaron por el mismo camino. Iglesia, ¿por qué sucedió esto? Porque los magos acababan de tener un encuentro, escúchame bien esto, acababan de tener un encuentro con el niño Jesús, con el Salvador del mundo. Y cuando alguien tiene un encuentro realmente con Jesús, ya no regresa por el camino donde andaba antes. Ya no vuelve atrás por nada. Ya no regresa a andar a los caminos y a las sendas que andaba antes. Dice aquí claramente que ya no regresaron por el mismo camino. ¿Por qué? Porque acaban de tener un encuentro con Jesús. Si tú realmente has tenido un encuentro, iglesia, escúchame, un encuentro realmente con Jesús, tú no tienes ni que estar pensando en regresar para atrás, ni andar en las sendas que antes andabas. No se antojan, iglesia. Dios nos seduce de una manera especial. Jesús nos seduce de una manera especial que ya las cosas del mundo ya no te atraen. Ya aunque quieras regresar, ya no le haya sabor ni chiste y todo lo ves pura vanidad. Y así es. Entonces, tuvieron los magos un encuentro con Jesús y ya no pudieron regresar al mismo camino. Ya no volvieron atrás. Así sucede cuando tú realmente tienes un encuentro con Jesús. Si tú todavía estás pensando en quererte regresar, no lo hagas. Mejor ten un encuentro verdadero con Jesús. Si todavía no tienes un verdadero encuentro con Jesús, pues todavía vas a andar en el otro camino. Y Dios no quiere que sigas en el otro camino. ¿Qué cosa buena te ha traído el otro camino sin Dios? Iglesia, escúchame. ¿Qué cosa buena te ha traído ese camino sin Dios? Nada bueno. Dios quiere que sigas en el camino de Él, guiándote por la palabra. Y luego versículo 16, ve conmigo el versículo 16. Tú sabes que así sistemáticamente vamos leyendo la escritura y vamos hablando de lo que el Señor nos tiene. Dice versículo 16, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes entonces que se enojó. Se enojó al punto, ¿sabes que era un hombre malvado y cruel? Mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y a sus alrededores. No le importaba nada a ese hombre. Los mandó matar. Ahora ponme atención, iglesia. Mandó matar a niños menores de 2 años creyendo que allí, en esa matanza, iba a matar al niño Jesús. Pero algo sucedió, pero ahora ponme atención. Esa matanza que Herodes mandó y que ejecutó a tantos niños, ¿se pudo haber evitado o no? Claro que se pudo haber evitado. Escúchame, iglesia. Esa matanza que Herodes hizo a esos niños menores de 2 años, ¿se pudo haber evitado? Claro que se pudo haber evitado. Si los magos no se guían por señales y se guían por la palabra y hubieran leído Miqueas capítulo 5, versículo 2, y se hubieran guiado por la palabra que decía que en Belén era donde iban a nacer, entonces hubieran evitado tener que ir a Jerusalén, donde estaba el rey Herodes, y el rey Herodes no se hubiera enterado dónde estaba naciendo el niño Jesús y no hubiera mandado matar a nadie. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Se pudo haber evitado esta matanza? Sí, si los magos se hubieran guiado por la escritura. Pero como no, subieron a Jerusalén, le informaron al rey Herodes que estaba por nacer el rey de los judíos, pues él mandó matarlos. ¿Te fijas qué importante es guiar tu vida por la palabra?
Y no por señales ni por otra cosa. Por la palabra, por la palabra. Estás por tomar una decisión, lee la palabra. Pero no encuentro todavía que me dé la respuesta. Síguela leyendo. Pero todavía no encuentro. Pues quiere decir que Dios quiere que todavía no tomes la decisión. Alguien me está siguiendo. Pero es que, no, síguele. ¿Mande? Lámpara es a mis pies tu palabra, exactamente. Entonces es por la palabra, iglesia, por la palabra que Dios nos va a bendecir y nos va a guiar. Tú vas a poder evitar tiempos malos y tristes en tu vida si te guías hoy por la palabra y no por sentimientos, por emociones, ni por señales ni milagros. Que los señales y milagros te van a seguir a ti, no te preocupes. ¿Cuántos han recibido aquí un milagro, una señal? Levanta tu mano. Levántala bien. Muchos. Nosotros somos testigos de que Dios hace señales y milagros, pero nos siguen a nosotros los que creemos, no andamos detrás de ellos. Amén. Entonces por la palabra. Entonces los magos tenían buenas intenciones, claro, lo único que querían era adorar, conocer, tener un encuentro con el niño Jesús, adorarle y darle ofrenda. Oye, qué bonito, cuando tú realmente deseas adorar a Jesús, no vas a batallar para traerle ofrenda. Qué callados se quedaron. Por eso es que yo te enseño la palabra de todo. Cuando tú realmente deseas adorar a Jesús, no batallas para traerle ofrenda. ¿Quién les dijo a los magos que les trajeron ofrenda? Nadie. Pero como su intención era adorarle, le trajeron. Y le trajeron bastante, oro, incienso y mirra. Bastante, no creas que un cofrecito así, no, bastante. Entonces tenían buenas intenciones, sí, pero hicieron las cosas no de acuerdo a la palabra. Escuchen ahora, iglesia. Los magos tenían buenas intenciones, sí, pero hicieron las cosas no conforme a la palabra y hubo consecuencias. Hubo una matanza. Porque tenían buenas intenciones. O sea, lo que te quiero enseñar, iglesia, es que no basta con tus buenas intenciones. Hay que hacer las cosas conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Obedece conforme la palabra indica. La manera correcta. Y Dios le da una orden. Ve conmigo el versículo 13. Dios le da una orden a José. Por eso es que el niño Jesús fue protegido. En el versículo 13. Dice, después que partieron ellos, sé que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, aquí está José. ¿Por qué? Cuando el rey Herodes mandó matar a todos los niños, ¿por qué no mató al niño Jesús? Porque ya el niño Jesús ya no estaba en Belén. ¿Por qué? Porque Dios en un sueño se le apareció al papá de José, al papá del niño Jesús, llamado José. Se le apareció y le dijo, ya no estés aquí en Belén, vete a Egipto, porque Herodes va a venir a matar a todos los niños y aquí no tiene que estar aquí. ¿Sabes que Dios siempre cuida de los suyos? Dios siempre protege. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él tiene el control de tu principio y de tu fin, y no importa cuántas veces te amenacen, cuántos ataques vengan y de qué cantidad y qué tan fuertes sean los ataques a tu vida, Dios siempre va a cuidar de ti. ¿Estás escuchando, iglesia? Dios siempre va a cuidar de ti. Y le dijo a José, llévate al niño de Belén, llévatelo a Egipto. Y fue cuando sucedió la matanza. Ya no estaba el niño Jesús en Belén, estaba en Egipto, porque Dios cuida de los suyos. Pero ahora mi pregunta es esta, iglesia. José recibe un sueño, recibe una orden de parte de Dios, y él obedece. Escúchame, recibe una orden de parte de Dios, y él obedece. Obedece. Todos entendemos lo que es obedecer. ¿Qué si José no obedece? Dice, ¿por qué me tengo que ir de Belén? ¿Qué Herodes? Ni qué nada. ¿Y cómo no? Y pues yo aquí apenas me estoy acomodando. Tengo 2 años aquí. Apenas estoy acomodándome en mi casa y resulta que tengo que irme de repente. ¿Qué si José no obedece? Matan al niño Jesús. Qué importante, iglesia, es obedecer cuando Dios te dice que obedezcas en algo. Iglesia, la mayoría de las veces, iglesia, escúchame, la mayoría de las veces es muy difícil obedecer a Dios. En la mayoría de los casos es difícil obedecer en algunas órdenes de Dios que Él nos da. En la mayoría de los casos es difícil obedecer a Dios. Pero ¿cómo produce bendición? Porque a veces no estás de acuerdo, porque a veces ya se te hace injusto, por lo que sea. Pero José tuvo que obedecer. Y a veces va a costar obedecer, va a costar, pero ¿cómo produce bendición en tu vida? Tú nomás obedece. José no se puso a cuestionar, él obedeció. Se llevó al niño y mira, salvó de que lo matara. Era el niño Jesús, nuestro Salvador. ¿Alguien está recibiendo una palabra hoy?
Entonces es importante que sepas que Dios es el alfa y el omega. Y que tienes que aprender a obedecer, iglesia. En una ocasión Dios le dijo al rey Saúl, me es mejor, le dijo Dios, me es mejor obediencia que sacrificios. Le dijo Dios al rey Saúl, me es mejor obediencia, Saúl, que sacrificios, o sea, que todo lo que andas haciendo. La obediencia es bien importante, iglesia, súper importante. Podrás saber mucha Biblia, podrás tener buen conocimiento, y es bueno tener conocimiento de la Biblia, es bueno orar, quizás también eres bueno para orar, es buena para orar, y hasta ayunas, pero si cuando Dios te da una orden no obedeces, ¿de qué te sirve todo eso? ¿De qué te sirve, iglesia? Que sepas la Biblia y que ores y ayunes y hagas y muevas y sirvas todo lo que sirvas, todo es bueno, todo eso es bueno, no me malinterpretes. Pero si a la mera hora que tienes que obedecer no obedeces, no funciona todo, no, todo se va a la basura. Entonces te decía, no es siempre fácil obedecer. Pero ¿cómo produce bendición? Te produce bendición, le trajo bendición a José y a su hijo. Versículo 19, ve conmigo. ¿Cómo aprendemos de la palabra, verdad que sí? Versículo 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Se le vuelve a aparecer Dios a José en un ángel, en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces le vuelve a aparecer Dios a José y le da otra orden. Dice, ahora sí, estás en Egipto, ahora muévete a tierra de Israel. ¿Y sabes qué hace José? Obedece. No entendía, pero obedecía. Así es, iglesia. Muchas de las cosas no las vas a entender, pero tú obedece. Porque la bendición te espera. Tú obedece aunque no lo entiendas. Y obedeció. Y entonces salen ahora de Egipto y van para Israel. Pero dice que a la mitad del camino, ya no tengo tiempo de ver todo eso porque está pasando el tiempo, pero te lo voy a explicar. A la mitad del camino, cuando él está obedeciendo y está sacando a su familia de Egipto para ir a Israel, a la mitad del camino le entra temor, porque se da cuenta que sí, el rey Herodes ya murió, pero ahora está el hijo que es más malvado que el rey. Que es más malo que el rey Herodes. Dice, no, pues si ya se murió, pero ahora está este, no. Entonces a la mitad del camino se detiene. Y como está con temor y ya no sabe qué hacer, aunque oyó la orden, dice que vuelve a preguntarle a Dios. Y Dios se le vuelve a aparecer en otro sueño y le confirma, vete a Israel. Y se va a Nazaret. Y se cumple lo que dice la Escritura, se fue a Nazaret, para que Jesús fuera llamado Jesús de Nazaret. Por eso decimos Jesús de Nazaret, porque nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Pero entonces el punto es este, que a la mitad del camino tuvo duda y quiso más confirmación y le preguntó otra vez a Dios y Dios le habló en un sueño y le dijo, sí, vas bien, adelante, vete a Nazaret. ¿Qué es el punto? ¿Qué es lo que te quiero enseñar con esto, iglesia? Que a veces tú vas a tener, ya quizás Dios ya te dio una orden, una instrucción, y quizás tú tienes temor, como le pasó a José. Y a mitad de camino, o mientras estás tomando la decisión, te llega el temor, la duda, vuélvele a preguntar a Dios, Dios no se va a molestar. Y confirma con él. ¿Fue lo que hizo José? No tengo tiempo de leerte todo eso, léelo en tu casa. Pero José se detuvo y volvió a preguntar. Dios no se molestó ni lo regañó. Dice que se le volvió a aparecer un ángel y le volvió a decir, sí, adelante, sigue así. No tengo, con temor y todo, tú sigue adelante. Entonces se vale que a veces estoy dudoso, no sé qué hacer. Vuélvele a preguntar a Dios, Dios no se va a molestar. Te va a contestar y te va a confirmar. ¿Alguien está escuchando hoy? Entonces, iglesia, el enemigo trató de hacer daño a Jesús. Escúchame. El diablo, el enemigo, trató de hacerle daño a Jesús y atacarlo y matarlo desde que nació. No nomás desde que nació, porque aquí el pasaje habla de cuando nace Jesús, pero no solamente el enemigo quiso matar a Jesús, quiso matar a su simiente de donde venía. Desde Sara, la esposa de Abraham. Sara era estéril. ¿Cómo batalló Sara para embarazarse? Batalló muchísimo. Desde ahí ya el enemigo ya estaba queriendo destruir la simiente para que no naciera Jesús. Y luego Rebeca, la esposa del hijo de Abraham, de Isaac, también estéril. Y ahí está batallando. ¿Cuánto batalló? También batalló mucho. Porque el enemigo siempre ha querido destruir la simiente para que no naciera de donde venía Jesús, para que no naciera Jesús. Y lo nace Jesús y lo quiso matar, mandó matar a niños. O sea, siempre ha querido destruirlo, pero Dios siempre cuidando de él.
Iglesia, Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él tiene el control de tu principio, tiene el control de tu fin. Así es que nada ni nadie te va a poder tocar. Y no importa cuántos ataques vengan a tu vida, te decía ahorita, no importa qué tan fuerte sea el ataque y el daño que quieran hacerte, Dios te va a proteger y te va a cuidar. Porque el control de tu principio y de tu fin está en Dios, no en el mal ni en el enemigo. Dale un aplauso a Jesucristo, porque Dios es grande y poderoso. Él es el principio y el fin. Dios todo lo que empieza lo termina. Dios todo lo que empieza lo termina. Y Dios protege tu vida. Dios va a proteger tu vida. Escúchame, iglesia. Dios va a proteger tu vida hasta que vea terminado lo que inició en ti. Porque la obra que Dios empezó en ti la va a terminar hasta el final. Hace 23 años aproximadamente, y yo te lo he platicado en otras ocasiones, iba yo en un carro con mi esposa en Ciudad Juárez. Hace 23 años. Recién conocido, tenía unos 2 años de haber conocido a Dios, 3 y mucho. Vamos en Juárez, mi hijo tiene 6 años, mi hija 3 años, y nos balacearon. Ya te he explicado yo el testimonio. Nos balacearon horriblemente, horriblemente. Y Dios nos libró, nos guardó. Cuando llevo el carro a que lo reparen o a que ver qué le pasó, le encuentro 21 balazos por todos lados. Y ni un solo balazo nos pegó ni a mí ni a mis hijos. ¿Sabes que el enemigo ya sabía que a estas alturas, ahorita en el año 2015, mi esposa y yo íbamos a estar sirviendo en la iglesia más hermosa del Paso, la iglesia del Paso Palabra Viva, que mi hijo Daniel iba a estar con su ministerio que tiene como pastor allá en Houston, y mi hija Diana con su esposo en el ministerio de pastoras allá en Dallas? Y Dios el enemigo ya sabía todo eso y nos quiso acabar, nos quiso destruir en un ratito. Pero Dios nos protegió, porque Dios tenía un plan. Iglesia, Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios tiene control de tu principio y tiene control de tu final. No tienes por qué preocuparte. ¿Dices amén? Dios sabe los planes que está haciendo contigo y te va a proteger, no te va a pasar nada. Así que si el enemigo ha tratado de impedir que tus hijos sean salvos, no lo va a lograr. El enemigo trató de hacerle daño al niño Jesús, no lo logró. Y así lo mismo con nosotros. El enemigo va a tratar de impedir que tus hijos sean salvos, pero no lo va a lograr. Va a tratar de impedir que tu esposo sea salvo, no lo va a lograr. Va a tratar de que tu economía se mantenga abajo, no lo va a lograr. Va a tratar de que tu salud no prospere, no lo va a lograr. Va a tratar de que tus estudios no se concluyan, no lo va a lograr, no lo va a lograr, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Porque Dios es el que tiene el control de tu principio y de tu fin, y Dios va a bendecir tu vida. Dale un aplauso de nuevo al Señor Jesucristo. Pónganse de pie, por favor.